La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Hermanos, yo tengo una versión, no me recuerdo bien si es la NTV, pero usted también busque en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, Juan 2, vamos a leer desde el verso 23 al 25 y después capítulo 3, desde el verso 1 al 6. Dice así en el nombre del Señor. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, se está refiriendo a Jesús, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Ya? Bueno, en este relato hay algo bien particular. Particular en el sentido de que en esta ocasión cuando Jesús estaba en Jerusalén, ya tenía cierta fama. Él hacía milagros, la multitud lo perseguían buscando su milagro, cosa que en estos tiempos no ha cambiado en nada, ¿no es cierto? Quizás todos los que tenemos una vivencia evangélica, muchas veces nosotros mismos llegamos a la iglesia justamente por esos milagros, ¿ya? No necesariamente ir a buscar un milagro significa ir con un corazón dispuesto a ser confrontado por el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio en este caso. En el relato habían celebrado la Pascua y Jesús había pasado ya por algunos milagros. El último había sido, según el relato bíblico, el de transformar el agua en vino, las bodas de Canaán, ¿ya? Pero el verso 24 y 25 son bien llamativos. Dice que la gente lo seguía para ver las señales que él hacía. Dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Dice que él sabía lo que había en el hombre. ¿Ya? Él sabía lo que había en el hombre. Después viene el relato de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un anciano, miembro del Sanedrín, y el Sanedrín es a nuestro tiempo lo que es la Corte Suprema. Era una persona de mucha reputación, muy respetado, una persona intachable, que sabía mucho, era maestro, ¿ya? Y
gozaba de prestigio incluso dentro de los mismos romanos, ¿ya? Él era consultado por otros maestros del Sanedrín también. Pero Nicodemo, cuando empezó a escuchar de Jesús, quedó maravillado, a tal punto que concertó una cita con él y se juntaron, dice, durante la noche. Porque, no sé, a lo mejor Nicodemo no quería que supieran que él estaba hablando con el evangelista, qué sé yo, no sé cómo le diría en esos tiempos. Pero dice el relato que fue de noche a visitar a Jesús. Y le dijo, maestro, rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera en él. Pero Jesús le dice, Jesús le restó importancia a las señales y a los milagros. Pero Jesús le dice algo, en el verso 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que no era la respuesta que quizás esperaba Nicodemo, pero no le pareció tan extraño tampoco a Nicodemo, porque se usaba el término nacer de nuevo dentro de los mismos judíos. Cuando algún pagano se convertía al judaísmo, los rabinos tenían una frase, que yo la busqué por aquí, que ellos ocupaban y que decía, el prosélito que abraza el judaísmo es como un recién nacido. Y esta era una frase como de bienvenida que usaban los rabinos. ¿Ya? Entonces la palabra nuevo nacimiento también estaba dentro de la comprensión de Nicodemo. Pero no era eso que se refería a Cristo. ¿Ya? Y bueno, Nicodemo también le pregunta, bueno, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? No se puede entrar por segunda vez al vientre de la madre. No es natural, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué el término nacer de nuevo en el Evangelio es tan relevante? ¿Por qué Jesús lo hizo parecer como algo relevante? Le dijo, no, las señales no importan, los milagros no importan. Lo que es importante, en verdad, es nacer de nuevo. ¿Ya? Por favor, alguien que busque Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 5. ¿Y lo leo? Sí, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ya. Aquí vemos un relato de la condición del ser humano. Aquí le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, pero les recordaba de dónde habían salido. Y les dice, en otro tiempo, es como si nos estuviera hablando a nosotros. En otro tiempo, ustedes, Ceci, Álvaro, Zafiro, Rosita, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder a los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos,
siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. La Reina Valera dice, hijos de ira. Y aquí dice que éramos el objeto, nosotros, de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia sois salvos. ¿Ya? Esta es una razón muy potente para nacer de nuevo. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, lo más probable es que él se sentía una persona buena. Yo no sé si ustedes alguna vez han compartido el Evangelio con una persona y le han dicho, tú eres malo, tienes que arrepentirte. Y la gente dice, muchas veces me han dicho, ¿y de qué me voy a arrepentir si yo no he matado a nadie? Esa es una frase súper repetida. Yo no he matado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie. Yo creo que Nicodemo sentía que también él, ¿por qué tenía que nacer de nuevo si no era una mala persona? Además, era un maestro, él enseñaba. ¿Por qué tenía que nacer de nuevo? ¿Ya? En Juan 1:12 también hace referencia al respecto. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan 1:12. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios. ¿Ya? Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él hace a sus hijos. Yo no soy hija de Dios porque a mí se me ocurrió, porque mis papás iban a la iglesia, porque me gusta escuchar el Evangelio, porque me gustan las canciones, porque me gusta estar con los hermanos. Yo tuve que ser hecha hija de Dios porque antes no era hija de Dios. ¿Ya? Y yo no soy hija de Dios porque a mí se me ocurrió. ¿Ya? Tenemos que tener claro que una persona es hija de Dios cuando Dios lo ve como hijo, lo reconoce como hijo, cuando lo hace su hijo, cuando nace de nuevo. Nosotros siempre decimos, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero nadie es huérfano, nadie anda sin papá. La pregunta es, ¿de quién soy hijo? ¿Será que Dios realmente me ha hecho nacer de nuevo y me ha hecho su hijo o su hija? ¿Ya? Como les decía, Dios me tiene que hacer su hija. O si no, al igual que Nicodemo, me puedo portar muy bien, ser moralmente intachable, venir a todos los cultos, diezmar, ofrendar, orar, cantar. Pero si no soy una hija de Dios, si no nací de nuevo, estoy en la misma condición que Nicodemo. Tengo que nacer de nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, este nuevo nacimiento es necesario para Dios. ¿Ya? Nos sirven, ahora que está de moda esto, que los trasplantes, ¿no es cierto? Nos sirve que por partes, por piezas, las cirugías no sirven. No sirven. Los remiendos tampoco. Nadie nace a medias, nadie nace por parte, por capítulo.
se nace de una vez y listo. Hay una frase de Juan Calvino en la que él describe esta escena de Nicodemo con Jesús, y él dice, con respecto a nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. De ahí se deduce que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso. Si tenemos que nacer de nuevo, es porque no hay nada en nosotros que podamos salvar, que sea rescatable. Nada. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nótese el énfasis. En verdad. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el que no ha nacido no puede ver las cosas de Dios. No puede. Aunque quiera, o aunque crea que las ve, aunque crea que no sé, porque yo leo la Biblia, yo conozco del reino. Aquí la Biblia es clara. Dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿Por qué no puedo ver el reino de Dios? Es la pregunta. ¿Alguien puede leer Romanos 5:12, por favor? Y después Efesios 2, verso 3. 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya. Una de las razones por qué no puedo ver el reino de Dios es porque todos pecaron. Todos pecamos. Así como el pecado entró por un hombre, por Adán, de ahí en adelante toda la humanidad nació en pecado. Entonces, nadie puede ver el reino de Dios. Nadie puede ver la santidad, contemplar su santidad, su grandeza, vislumbrar su poder, su gracia. Eso que nos hace perseverar. Nosotros perseveramos porque primero el Señor nos conoció a nosotros y nosotros le conocimos a Él. Por eso es lo que nos sostiene en el tiempo. Pero alguien que no puede ver estas cosas, no puede. ¿Cómo va a conocer del Señor, de sus atributos? ¿Quién es Él? No puede nacer de nuevo porque está en pecado. ¿Y qué es lo que dice Efesios 2, 3? ¿Lo tienes, Dani? No. ¿Quién lo tiene? Gigi, dale. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que las demás. Esta es otra razón por la que nosotros, o por la que la humanidad no puede ver el reino, o porque antes nosotros no podíamos, ¿ya? Porque estábamos apartados de la gloria de Dios, porque éramos hijos de ira, igual que el resto. O sea, nos queda claro que toda la humanidad está bajo la ira de Dios. A menos que, al igual que nosotros, Él nos rescate, nos haga nacer de nuevo, nos haga ver, nos dé vista, porque aquí dice que está el hombre ciego, no puede ver el reino de Dios. Este es un estado de separación. La Biblia dice de muerte, pero cuando la Biblia
habla de muerte, que el hombre está muerto, es porque está separado de Dios. Pero también está ciego. No puede ver, ni apreciar, ni disfrutar, ni vivir estas cosas que pertenecen al reino de Dios, las cosas que son espirituales. Entonces, esta condición del ser humano deja en evidencia la necesidad que tiene el ser humano de un nuevo nacimiento. Porque el ser humano es incapaz en su estado natural de ver el reino de Dios y de entrar en el reino de Dios. Nosotros fuimos introducidos al reino de Dios, nosotros no fuimos por voluntad propia, porque el ser humano que está apartado de Dios no quiere las cosas de Dios, no le gustan, lo hastían, lo molestan, le da rabia que le digan: tú estás perdido, te tienes que arrepentir, no tienes esperanza si no te arrepientes. No le gusta que le digan eso, a nada, no le gusta. Ese estudio, mi Dios, no es así. Diosito no es así, Diosito es bueno. ¿Cuántas veces uno ha escuchado eso? Bueno, obviamente ese Diosito que dice él no es el Dios de la Biblia, obviamente. Entonces el ser humano no anhela las cosas que son de Dios. Cuando el ser humano empieza a darse cuenta de su condición, es cuando el ser humano empieza a anhelar, a cuestionarse. Y el cuestionarse siempre es bueno, es saludable. Aunque usted sea una persona moralmente intachable, religiosa, está completamente ciego. Si no ha sido alcanzado por el Señor, está ciego. Ciego a la verdad espiritual, ciego al Evangelio. Segunda de Corintios 4:4 dice, aquí dice: ¿por qué el hombre está ciego? Dice, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso el hombre que está perdido, el hombre que está en tinieblas, por eso decimos que está en tinieblas, porque está ciego, porque no ve. Si apagáramos la luz acá y quedáramos absolutamente oscuras, ¿quién podría ver los detalles de sus manos? Los pliegues, los lunares, las quemaduras. No se puede ver, en tinieblas no se ve nada, ni siquiera se puede ver uno a uno mismo. El que está en tinieblas no se ve ni siquiera a sí mismo. Por eso es necesario ser sacado de las tinieblas y llevado a la luz de Cristo. Porque recién cuando recibimos esa luz que viene por el Evangelio, empezamos a vernos como somos. Recién ahí empezamos a darnos cuenta de nuestra condición. Antes no. Antes, por más que nos digan, nos expliquen que estás perdido, hasta que no viene Cristo y nos confronta y nos hace ver nuestra condición y podemos ver todos los detalles de nuestra persona y darnos cuenta cuán perdidos, corrompidos, ciegos, perdidos, hijos de ira somos. Entonces la razón por la cual el ser humano no puede ver su condición, la razón por la cual el hombre está ciego, es porque el Dios de este siglo, que nosotros sabemos quién es, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. ¿Ya? O sea, no se lo dijo así como yo se lo estoy relatando. Pero la razón por la que Nicodemo tenía que nacer de nuevo era porque su religiosidad no le servía. Sus buenas obras, su moral, su ser intachable no le servía. Tenía que nacer de nuevo. Tenía que haber un nuevo nacimiento. O si no, tampoco él sabía, él era un estudioso de la palabra, él la sabía, la podía recitar de memoria, pero no era la vida de él, no era la vida para él. En cambio nosotros, de pura gracia, ni siquiera sea porque seamos merecedores, de pura gracia el Señor que nos alcanzó a través de su palabra nos sostiene. Díganme ustedes si cuando han enfrentado dificultades, problemas, enfermedades, no ha sido la palabra la que les ha dado esperanza. La palabra nos ha dado vida en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Vino a alumbrarnos, vino a darnos esperanza, vino a darnos vida. Este cambio radical y necesario jamás, pero jamás va a ser por iniciativa del ser humano. Al contrario, el ser humano huye de Dios, huye. Porque la Biblia igual lo dice, porque no quiere que sus obras, que son malas, sean reprendidas. No quiere que sus obras malas salgan a la luz, como decimos en Chile, las yayitas. Pero ¿saben qué? Que lo más extraordinario es que al Señor no le cuesta nada hacer una obra en los que rescata. Costó caro, muy caro. Nosotros sabemos que costó la muerte de su único hijo. ¿Se imaginan que si Cristo no hubiese ido a la cruz? Yo siempre me cuestiono, ¿y qué hubiese pasado si Cristo no hubiese dicho, no, mejor, ¿para qué voy a ir a morir por Evelyn? ¿Para qué? No se lo merece. Y si hubiese dicho eso, tenía razón. ¿Pero qué hizo Cristo? Él se entregó. Sabía lo que iba a pasar. Por eso fue tan terrible. Él sabía lo que iba a sufrir. Porque él sabía que él se iba a enfrentar a la ira de Dios. Él no nos salvó del infierno. Bueno, eso fue una consecuencia. Cristo murió en la cruz para salvarnos de la ira de Dios, que es más terrible que el infierno. Fue la ira de Dios la que recibió Cristo estando en la cruz. Y esa ira la teníamos que recibir nosotros, que éramos por naturaleza hijos de ira. Esa ira iba dirigida o tendría que haber ido dirigida a nosotros. Pero si nosotros no sufrimos la ira del Padre, fue porque Cristo la recibió en nuestro lugar. Yo creo que no hay día en que ustedes, al igual que yo, nos sintamos agradecidos del Señor. A veces, siempre Esteban, cuando llega los viernes, pregunta, hermanos, ¿cómo estuvo su semana? Yo creo que para algunos hay semanas horribles, terribles. Pero ya estamos aquí, estamos con los hermanos. Y todo vale la pena. Vale la pena. Porque nosotros siempre vamos a merecer el infierno. Siempre. Siempre. Y si no vamos a ese lugar, solamente es por la obra de Cristo en la cruz, de ponerse en lugar nuestro.
de sufrir mi castigo, de pagar por mis culpas, mi deuda, y más encima, hacerme su hija, sacar la ceguera, mostrarnos las grandezas de su reino. ¿Qué más puede hacer perseverar a un redimido sino la convicción de lo que pasó en la cruz? Las convicciones, hermanos. Nosotros estamos aquí porque tenemos la convicción de que aunque la semana sea difícil, aunque pasemos cosas terribles, no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en otro lugar. Aquí estamos de paso. Me impactó mucho, no sé si todos leyeron lo que compartió Esteban en el grupo, la historia del hijo de Tim Challis, que tiene unos libros bien buenos, el Tim Challis. Me impresionó, pero él relata que se le murió su único hijo hombre. Y nosotros, los que somos padres y madres, sobre todo, el solo hecho de pensar en perder un hijo es terrible. Y él hace un relato de cómo ha sido su experiencia, y a mí me dio, yo creo que no podría tener esa misma visión que tiene él, pero él lo cuenta después con mucha gratitud, porque él sabe dónde está su hijo en este momento. Él sabe. Y él relata que de una manera extraordinaria y sobrenatural el Señor le ha dado consuelo, le ha dado gozo. Es su hijo. Nosotros somos hijos del Señor. Él dijo que nosotros éramos sus hijos. No fue una decisión, yo quiero recibir, yo quiero aceptar a Cristo. No es así, no es tan así. ¿Ya? El nacer de nuevo es una obra enteramente del Señor, de principio a fin, y mantenernos hasta el final también es obra de Él. La santificación desde el momento que somos alcanzados hasta que cerremos nuestros ojos va a ser de Él, siempre, siempre, siempre y siempre. El Señor nos redimió, nos alcanzó, nos hizo sus hijos, nos hizo nacer de nuevo, y Él va a dar todo lo que necesitemos hasta el final. Es bueno el Señor. Por eso yo delante, cuando pensaba en esto, yo pensaba, por ejemplo, en los hijos de nuestros hermanos que aún no han sido alcanzados. Tenemos que seguir orando por ellos. Tenemos que seguir orando por ellos para que el Señor los alcance a esta edad. Ellos no se pierden nada disfrutando las cosas que el mundo les ofrece. No se pierden nada, chiquillos, nada, al contrario. Pero tenemos que seguir orando por ellos. Pero también a nosotros los adultos y a los que somos padres, la responsabilidad de vivir el Evangelio en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, de vivirlo. Que no seamos como los religiosos. Ese no es el tema. Es que sigamos viviendo el Evangelio de esta puerta para afuera. Viviendo como quienes fueron rescatados, alcanzados, como quienes pudieron ver las grandezas del reino. Yo creo que a veces nosotros no vislumbramos el que podamos comprender un poco acerca de la identidad de Dios. No tenemos conciencia de cuán valioso es que podamos entender la redención, de que Dios es misericordioso, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios es justo. A veces uno se da cuenta cuando conversa con personas que no son cristianas. Y gloria a Dios por permitirnos esto, ¿ya? Por permitirnos ver y conocer a Dios. No sé cómo podría yo transmitirles lo importante, lo
superlativo, lo trascendente que es que nosotros, como hijos del Señor, podamos tener esta relación, esta comunión con el Señor. Como decía Cristian al principio, es importante ser diligentes, es importante estar atentos y es importante disfrutar la vida en comunión con el Señor. Les contaba a Ceci y a Álvaro ayer, me parece, me llamó la atención de un hermano que hacía la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un legalista y un nominiano? ¿Cómo es que se llama? ¿No creen en la gracia? ¿Nominianos? Sí. Los legalistas son las personas que todo lo hacen religioso, todo es, no sé. Y dice él que la característica del legalista es que siempre anda amargado, porque siempre se siente con una carga que no le pertenece, con la carga de ver el pecado de los demás muchas veces y no mira el propio. Y es una carga. Por eso siempre es una persona amargada. Que el Señor nos libre de caer en el legalismo. Pero del otro también. Los nominianos creen que viven en la gracia y hacen de todo porque total están en la gracia. Pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que no es así. ¿Y por qué sabemos que no es así? Porque el Señor ha sacado la venda de nuestros ojos, nos ha hecho nacer de nuevo, nos dio una nueva naturaleza, un nuevo corazón, no nos remendó, nos tuvo que hacer de nuevo, si no nos servíamos. Hacernos de nuevo, para su gloria, para Él, para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros y nosotros vivir la vida de Cristo. Yo espero que si usted siente o piensa o cree que está en tinieblas y que necesita que el Señor le rescate de ahí, si usted piensa que es necesario en su vida que Dios le saque esa venda y usted pueda ver las grandezas del reino, si usted cree que es necesario, que tiene que nacer de nuevo, dígaselo al Señor. Dígaselo. Con sus propias palabras. Si necesita ayuda, hable con algún hermano, con alguna hermana. Pero todos partimos de eso. Todos partimos de ese punto en que fuimos alcanzados por la luz de Cristo y pudimos ver nuestra condición, perdidos, sin esperanza, sin Dios, siendo hijos de ira, y vivir el proceso de ser transformados de muerte a vida, de vivir este nuevo nacimiento y de ser hechos hijos de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es el arrepentimiento, es lo que nos lleva a nacer de nuevo. Es el arrepentimiento. ¿De qué? De lo que somos, hijos de ira, de estar separados de Dios, de ser enemigos de Dios. No es lo que hacemos, es lo que somos, lo que nos aparta de Dios. Y es Cristo en nosotros lo que nos reconcilia con el Padre, con Dios. Yo quiero invitarles a que oremos. Que oremos. Que demos las gracias al Señor por habernos alcanzado. Que demos las gracias al Señor por habernos sacado de las tinieblas, habernos traído a su luz, habernos rescatado, habernos hecho sus hijos. Y porque hasta el día que muramos, Él velará por nosotros. Él nos sostendrá, Él nos mantendrá y nos formará a su imagen. Pero también, si usted está en su asiento y usted tiene esa necesidad que yo les decía de salir, de que el Señor le saque de donde está, dígaselo también al Señor. Oremos.
Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Muchas veces quizá no sabemos expresar con palabras, Señor, la gratitud, el privilegio, la gracia inmerecida, Señor, que tú has puesto sobre nosotros. Gracias, Señor, porque en algún momento de nuestras vidas, Señor, cuando éramos hijos de ira, cuando te aborrecíamos, cuando queríamos vivir nuestra vida a nuestra manera, cuando queríamos llevar nuestra religión según nosotros, usted, Señor, se apiadó, salió a nuestro encuentro, Señor. Sacó esa venda que nos enceguecía, que no nos dejaba ver el resplandor de su gloria, su grandeza, su amor, su entrega en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nunca, Señor, podremos nosotros, ni toda la eternidad, Señor, servirá para darle las gracias y para pagar, Señor, lo que usted hizo y lo que usted hace siempre, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su gran fidelidad, Señor. Gracias por amarnos, Señor, a pesar de nosotros mismos. Gracias por no cansarse, Señor, de nosotros. Gracias porque sus promesas son fieles y son verdaderas, Señor. Y usted sostendrá nuestras vidas siempre, hasta el final. Señor amado, si hay alguien a quien usted le ha hablado, a quien usted ha sacado esa venda de mentira, Señor, de engaño, esa ceguera, Señor, que hace que los seres humanos sigan viviendo en su inmundicia, Señor, en las tinieblas y en la corrupción, sin anhelar salir de ahí, Señor. Señor amado, rescate, alcance, salve, Señor. Padre amado, siga trayendo a Cristo los que van a ser salvos. Señor, nosotros tenemos familias, hay hijos de nuestros hermanos, hay cercanos, hay personas que amamos, Señor. Usted sabe cuánto anhela nuestro corazón que ellos sean alcanzados. Pero toda la obra de principio a fin es suya siempre. Y usted es justo y es bueno, Señor. Y si usted decide llevarse a las personas al infierno, usted sigue siendo justo, siempre, y bueno, siempre. Gracias, Padre amado, porque nosotros dependemos de usted, Señor. En nuestras imperfecciones, Señor, en todo lo que nos falta, Señor, dependemos de usted. Y gracias, Señor, porque no depende de nosotros. Gracias, Señor, por su gran fidelidad. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre santo, te damos la gloria, te damos la honra, todo el reconocimiento es suyo, Señor. Gracias, Señor, por hacernos sus hijos y por tratarnos como a sus hijos. Gracias, Padre, mil gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.